Muy buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Santiago Fonseca Camacho, su servidor. Formo parte del equipo 9 dentro de la asignatura Comunicación Científica y en esta ocasión estamos con el especialista en psicología, Mario Acevedo Rodríguez. ¿Es correcto? Así es, buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Esta entrevista nos ayudará a entender un poco más sobre lo que es el impacto de la música dentro de la mente. Así que para dar comienzo de una buena vez con esta entrevista, empiezo con una pregunta, Mario. Dime, ¿a qué te Sí. dedicas? ¿Por qué te dedicas? ¿Y a qué viene el gusto de la psicología para ti? Ok, bueno, yo soy psicólogo de profesión, también estudié pedagogía y tengo dos maestrías en relación a desarrollo humano. ¿Por qué estudié psicología? Siempre me ha gustado observar la conducta humana y descubrir el por qué hay diferentes procesos y por qué las personas tienen diferentes visiones de la vida y que se manifiestan a través de sus comportamientos. Entonces, eso fue lo que me motivó, pero antes de empezar a estudiar psicología, estudié pedagogía porque la educación siempre ha sido algo que me ha gustado. El magisterio, es decir, enseñar, me llamó la atención desde muy pequeño y justamente en este procedimiento de enseñar, pues me daba cuenta que las conductas y las formas de aprendizaje eran diferentes y pues se generaban precisamente por la forma de vivir de cada persona. Entonces eso me conectó una cosa con la otra. Y cuando ya estaba estudiando la licenciatura en psicología, decidí enfocarme en psicología clínica porque es, digamos, que la rama de esta disciplina que se enfoca en los comportamientos, en los trastornos, en las conductas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una persona ya actuando en su entorno. Ok, Mario, muchas gracias. Bastante interesante. Y permíteme hacerte esta pregunta. Entonces, podemos decir que tu interés hacia, pues, esta rama de estudio se debe a cómo actúan las personas. Me refiero a, Sí, porque, por ejemplo, sí, te escucho. sí, o sea, me refiero a que cómo estas personas actúan, ese es tu Me, interés. Sí, sí, la forma en cómo la gente se comporta, a pesar de que crecen o viven en un mismo ambiente, que tienen las mismas costumbres, que reciben más o menos las mismas formas de educación, las personas comienzan a tener un desarrollo relacional de manera distinta. Entonces, a mí me parecía extraño que, bueno, pues, si tú y tus hermanos vivieron en una misma casa y tuvieron las mismas oportunidades o convivieron de la misma manera, porque cada quien tiene reacciones diferentes o sus criterios ante la forma de resolver lo que ocurre es diferente. Y bueno, pues tiene que ver con su comportamiento y con todo lo que constituye a la persona en su ser, desde dentro. Es decir, lo que tú heredas de tus padres, a lo que le llamamos temperamentos, cómo se va desarrollando tu personalidad, cómo vas forjando tu carácter, las heridas que tú vas recibiendo emocionalmente desde tu infancia van influyendo en esto y entonces precisamente por eso la forma de comportamiento se da de manera diferente en cada uno de nosotros, a pesar de que hayamos crecido en un mismo ambiente. Ok, Mario, bastante interesante, de verdad, es un tema muy interesante la psicología. Pero bueno, para dar pie Sí. a lo que es la entrevista y ahora sí metiéndonos de lleno a lo que es la influencia musical, ¿tú has estudiado algo sobre la influencia musical dentro de la mente? ¿Cómo? No te entendí, perdón, la pregunta. Repito, ¿tú has estudiado algo que tenga que ver la música en relación con la mente? Ah, sí, por supuesto. De hecho, no solo la música, todo lo que el oído puede percibir tiene que ver con la psicología de la persona. Sobre todo, ya específicamente en esta pregunta que tú haces sobre la música, hay una relación estrecha porque la música puede influir en el estado de ánimo de una persona de una manera casi inmediata, si no es que inmediata en algunos casos. ¿Por qué razón? Porque lo que nuestro cerebro
recibe a través de los sonidos puede desencadenar una serie de sustancias a las que les vamos a llamar neurotransmisores que nos ayudan a mantenernos o excitados o muy calmados o regulados. Y esto obviamente influye en el desarrollo cognitivo de las personas, es decir, en la forma en cómo aprecian algo, aprenden algo o se comunican incluso a través de lo que ocurre con esta representación musical ya directamente influyendo en el cerebro. Ok, Mario, gracias. Eh, Ahora, continuando con esta pregunta, me gustaría hacerte la siguiente, la cual es, ¿crees que los distintos géneros musicales tienen pues diferentes impactos emocionales? Sí. Sí, porque como te decía, al escuchar música, el cerebro libera diferentes sustancias hormonales que nos hacen tener recuerdos o reacciones nuevas o fortalecen las emociones que nosotros tenemos. Entonces, tanto los géneros que cada persona escucha como el volumen y la frecuencia puede hacer una regulación o una sobreexcitación dentro de la persona. Y esta modulación que se va dando, pues nos va llevando a que la persona pueda reaccionar de diferente manera o empiece a condicionarse. Es decir, por ejemplo, si una persona todo el tiempo está escuchando música triste, tiene ya una tendencia a la depresión o a mantenerse en un estado melancólico, porque tanto las palabras como los sonidos le evocan momentos de dolor o de sufrimiento, o de decaimiento o de ruptura o de ciclos no cerrados. Entonces, si tú sigues escuchando y escuchando la misma canción o el mismo género de canción, puede seguir sobreestimulándose esa emoción y todos los sentimientos que van a brotar de ahí, pues pueden ser negativos. Entonces te van a mantener en un estado de ánimo que difícilmente puedes soltar si no eres capaz de regular esto, de detenerlo, de cerrarlo y de cambiar, digamos, de la propia sintonía en tu pensamiento. Ok, Mario, bastante interesante. Ahora, si me permites hacer una pregunta personal, tú podrías decir que, por ejemplo, una persona que escucha eh, tal vez José José, todo su repertorio artístico, entonces tendría unas tendencias lo que es a la tristeza, al amor, varios temas que este artista ha pues pactado en sus obras artísticas musicales. No necesariamente, porque tal vez podrías a lo mejor estar, por ejemplo, en una reunión donde empiezan a escucharse este tipo de canciones y bueno, puede o no evocarte diferentes situaciones de desamor que tú has tenido o de amor, pero si tú eliges estar escuchando un solo género y repetitivamente vas a él, sí puede tener una influencia más directamente en ti que si tú lo escuchas aleatoriamente. A lo mejor en una convivencia, bueno, pues todos cantamos canciones de Juan Gabriel o canciones que tienen que ver sobre el amor o el despecho, pero no necesariamente va a influir tanto en ese momento como si tú decides estarlo escuchando. Porque incluso, por ejemplo, ahora se ha utilizado la música para poder llevar a la persona al autocontrol, al autoconocimiento. Entonces ya hay una inducción a través de la música, primero para que la persona pueda empezar a entrar a un estado de relajación, para que pueda entrar a un estado de suministro interno donde puedas revisar cómo te sientes, de dónde puede venir ese sentimiento o esa sensación, para que te hagas más consciente de lo que tú estás viviendo. Entonces ahí hay una influencia que está dirigida. Pero cuando una persona por sí misma está escuchando todo el tiempo, por ejemplo, a lo mejor metal o esta música que, para empezar, si conoces el significado de la letra y la armonía que se desprende ya de esa composición, te altera los sentidos, entonces todo el tiempo vas a estar tú ya con un estado de ánimo alerta, que es así como se le llama, ¿no? Entonces, un estado de ánimo puede pasar de pasivo a extremadamente excitado. Y no me refiero a la excitación sexual, sino que todo el tiempo te sientes abrumado, te sientes agitado, te sientes motivado incluso para hacer algo
O al contrario, hay una baja que te permite incluso ni siquiera moverte y a lo mejor te lleva a las lágrimas o te lleva al recuerdo doloroso como si lo estuvieras viviendo. Es por eso que al vivir nuevamente una situación le llamamos resentimiento y la música puede llevarte a que vuelvas a tener o a resentir ese sentimiento, valga la expresión, que te puede llevar a promover un recuerdo en ti doloroso o feliz o según el estado de ánimo que esto te provoca. Ok, Mario. Vale, pues es bastante lo que impacta la música dentro del cerebro. Entonces, Mucho. nos puedes decir, bueno, en esto, con esto nos quieres decir que entonces el impacto musical varía mucho de lo que es el contexto y la personalidad del individuo. Sí, porque la psicología desde hace muchísimos años ha logrado determinar cuáles son las formas de personalidad de cada uno de los individuos. Entonces, eso también nos lleva a que tengan ciertas características que evidentemente te hacen tener una preferencia musical. ¿Por qué? Porque hay temperamentos, por ejemplo, que son muy calmados y hay temperamentos que son muy acelerados. Entonces, un temperamento como el colérico o el sanguíneo, que puede tener una aceleración constante, puede ser mucho más estridente que cualquier otra persona, puede tener preferencia por música mucho más estridente también. Y alguien que no lo es, podría decir, no, esto me molesta incluso al propio oído, ¿no? Música muy ruidosa o una gran utilización de instrumentos podría no ser tanto de su agrado. Sí tiene que ver con la personalidad, sí tiene que ver con el temperamento. Puede ser que desarrolles el gusto, puedes decir, puede ser que seas muy tranquilo, pero que tengas un gusto por una música muy fuerte o muy acelerada, se puede desarrollar, por supuesto, porque la música, como te decía hace un momento, produce estímulos y hay estímulos que están dormidos o hay estímulos que no se han reconocido y una persona los puede empezar a identificar y puede tener gusto por ellos. Y hay personas que definitivamente pueden no casarse nunca con un tipo de música, sin embargo, podrían abrirse a todos los géneros y además, como tú sabes, ahorita hay N cantidad de géneros. Sin embargo, hay géneros que ya están explícitamente hechos para dormir, por ejemplo, para relajarte, para estimular el aprendizaje, porque incluso toda esta música clásica que ha sido de todos los tiempos, de Beethoven, por ejemplo, o de algún otro de estos grandes maestros, se han estudiado las notas musicales y la forma en cómo se han ido enlazando las armonías que se ha descubierto que te sirven para la concentración o para el sueño o para estimulación mental o para cualquier otra cosa que sea de beneficio para la persona. Pero también se han encontrado que otras músicas no son de beneficio tanto para la persona porque si ya tienen tendencias de trastornos obsesivos, compulsivos, depresivos, esta música los sobreestimula y entonces se van otra vez a clavar en estas cosas que, pues, que no les son de beneficio para sus personas. Ok, Mario, muchas gracias. Entonces, retomando lo que dijiste con respecto a que la música puede llegar a estimular la educación o sentimientos positivos, ¿tú qué opinas Ujú, ujú. con que la música sea utilizada como herramienta terapéutica? Hace tiempo que ya se ha utilizado de esta manera porque uno de los elementos de la música es que fomenta la creatividad en la persona. Una de las facultades mentales que nosotros poseemos es la imaginación. Entonces, la imaginación puede ser de mucho beneficio para nosotros, para la creatividad, pero también nos puede extraviar porque puedes empezar a hacer, por ejemplo, episodios en tu mente imaginativos, por supuesto, o imaginarios que sean catastróficos. Entonces, la música puede ayudarnos a delinear todo eso. ¿Por qué? Porque al indagar en las emociones puede irse centrando a la persona en la emoción que necesita mejorar o tomar las riendas, porque es importante que la gente sepa que las emociones
son sensaciones que nos llegan a nosotros, pero ya de una manera inherente. Entonces, tú ya tienes reacciones inherentes, alegría, tristeza, ira y miedo, pero de cada una de estas emociones se generan los sentimientos, tanto positivos como negativos. Y la música puede orientar esos sentimientos que a lo mejor se están generando solamente de manera negativa para ponerlos de una manera positiva. Y la psicología ha utilizado, sobre todo en niños, por ejemplo, a temprana edad, la estimulación en todos los sentidos ha sido sumamente necesaria, ¿no? Y todos lo sabemos, lo hemos vivido, porque para eso fuimos al preescolar. El preescolar, por ejemplo, no es solamente un momento educativo del niño como para que no le estorbe a los papás o solamente empiece a relacionarse. Tienes que estimular y se empieza la estimulación del oído, por ejemplo, ahí, con la música. Hay niños que ya desde esa edad empiezan a tener gusto por cierto género musical o ciertos rangos musicales que les van siendo de beneficio a su salud. Entonces, desde siempre se ha descubierto que la música tiene una gran influencia en la persona y puede llevarte a diferentes estados de ánimo y puede ayudarte a hacer una recomposición de trastornos incluso que se han ido descubriendo. Y por ejemplo, en espectros o síndromes ya más específicos como Asperger o este tipo de situaciones que viven algunas personas con autismo, la música estimula de una manera muy eficaz para que el niño o la persona pueda reaccionar ante lo que está sucediendo y pueda aprender, porque recuerda que ellos aprenden, por ejemplo, diferente a nosotros. Entonces la música en ellos ha hecho cosas maravillosas porque te das cuenta de que realmente tienen mucho más reacciones emocionales que nosotros, solo que no les es fácil manifestarlas. Y nosotros sí, tú escuchas una música y te puedes poner luego feliz o triste o lo compartes o puede hacerse una psicosis masiva, por ejemplo, cuando vas a un concierto donde empieza a generarse oxitocina, que es un neurotransmisor, donde todos estamos súper emocionados y apasionados y entregados, y sales todavía con una sensación como muy arriba de tus emociones. Y eso obviamente es algo positivo porque además de generarte energía, te conduce como a un momento de felicidad que puede ser, si no extremo, se puede prolongar y entonces sigues estando en un estado de felicidad constante. Entonces la música tiene mucha relación con el quehacer cotidiano de una persona y le puede ayudar, por supuesto que le puede ayudar, incluso en una recuperación de salud mental y emocional. Ok, Mario, muy interesante. Pero me gustaría, tengo una curiosidad personal con lo que dijiste sobre el efecto en los Uh niños y cómo -huh. es utilizado. Así como dijiste que pues es muy bueno el hecho de que se ocupen ciertas músicas, ciertas armonías para su desarrollo, tengo la duda de si ocupamos otro tipo de música que tampoco pueda ser pues muy beneficioso para ellos. ¿Crees que a largo plazo al crecer esto les afectará? Pues obviamente cuando se ha utilizado la música siempre se ha puesto como desde un lado propositivo, ¿no? Sí hay ciertas armonías o ciertos conjuntos musicales o composiciones que si tú los estuvieses escuchando, pues obviamente podrías, si no enloquecer a una persona, generarle miedo, sustraerlo a sus temores más profundos. Y pues eso yo creo que ya sería como una cosa muy sádica, ¿no? Utilizarlo para que una persona sufra internamente, pero sí se podría. Ok, algo. Entonces, te digo, siempre en todos los estudios y las investigaciones que se han hecho, se ha buscado que sea propositivo el efecto musical, no negativo, pero sí se pueden hacer composiciones o hay composiciones que sí pueden ser dañinas porque todo el tiempo te llevarían a sentirte como en un vacío o en una tristeza o en un agobio. Incluso la música puede generarte desesperación. Entonces, imagínate, si todo el tiempo estuvieras estimulando a alguien con esa música de una manera continua, por supuesto que sí lo puedes perjudicar.
Ahora, hay música que la propia gente, como te decía al principio, elige escuchar. Bueno, si tú lo eliges y a ti te gusta sentirte de esa manera, pues ya es decisión tuya, ¿no? Pero a lo mejor no se da cuenta del daño o perjuicio que le está ocasionando a sí mismo el mantenerse con este tipo de música. Amén de que puedes ir perdiendo habilidad auditiva, porque también el volumen de decibeles, la frecuencia en las que se manejan ciertas melodías afectan el oído hasta llevarte a la sordera. El uso incluso, por ejemplo, de audífonos, ¿no? No solamente por la música, sino porque al introducir algo al oído, aíslas ciertos sonidos naturales, pero todos los tienes concentrados aquí. Entonces, hay un doble daño y evidentemente el tipo de música que tú utilices, pues puede influenciarte internamente, tanto emocional como mentalmente, porque es importante que todos tengamos claro que las emociones están a nivel de las sensaciones, de los sentimientos, de las percepciones, y la mente es lo que va a dominar esto o va a determinar, esto lo estoy sintiendo, ¿por qué razón? Por esta razón. Es decir, hay una situación mental que te ayuda a entender por qué te sientes así y si es bueno o no. Y la música refuerza todo esto, porque finalmente creo que eso es algo que todos hemos vivido, ¿no? El refuerzo que te hace una rola o una música en tu estado de ánimo, ¿no? ¿Quieres ponerte happy? Pues ya sabes qué rolas poner. ¿Quieres ponerte a llorar y todo? También sabes qué canciones poner o qué artistas. Y entonces tú mismo ya haces un juego que puede ser macabro. Yo te decía, pues si tú eliges, pues es como ya tu responsabilidad, pero hay gente que le gusta sufrir, ¿eh? Y que le gusta estarse como machacándose el dolor ahí con la misma música. Entonces, sí, efectivamente, hay una influencia en todos los sentidos, en todos los momentos, y decidas o no, siempre va a tener un impacto la música en ti. Ok, Mario, entonces, algo pues de que tener cuidado, la verdad, con lo que elegimos, sinceramente. Sí. Ok, bueno, y ya continuando con esto, ¿tú cómo recomendarías utilizar la música dentro de nuestra vida cotidiana? Vos es que la música te ayude a restaurar tu bienestar, el bienestar de la persona, no a perjudicarlo. Entonces, claro que, como bien dice el dicho, en gusto se rompen géneros. Tú puedes tener elección por un tipo de música que puede no ser tan buena, pero bueno, si a ti te ayuda, porque eso sería como el planteamiento, escuchar cierto tipo de música te ayuda o te beneficia, sí, ¿en qué? Pues en esto. Pero si no logras identificarlo, pues tendrías que tener mucho más cuidado con esto, porque puede ser que todo el tiempo estés escuchando algo que es bastante agresivo, tanto para los oídos como para la mente, y puedes acostumbrarte a ello. Recuerda que el ser humano está capacitado para hacerse resistente a situaciones dañinas en todos los ámbitos y mentalmente también. Entonces, pues puedes estar escuchando algo que te está haciendo daño, te está afectando, pero tú te haces resistente a él. Y tú puedes decir, es que a mí me encanta, a mí me gusta esto. Bueno, ¿qué tanto bienestar te produce? Esa sería la pregunta. Si te produce un bienestar real donde no tengas estados de ánimo que te produzcan conflicto, por ejemplo, o que todo el tiempo estés agresivo o todo el tiempo estés como expectante, viendo a ver como que quién te la va a hacer, entonces ahí es donde empezamos nosotros a descubrir que no te es de beneficio. Pero finalmente esto es algo que no se puede controlar, digamos, de manera general, sino de manera particular. Cada persona es responsable de lo que escucha, cada persona le da una utilidad a esto, porque incluso los compositores, ¿no? Los compositores han escrito para expresar sus propios sentimientos, para sacar lo que no pueden contener, lo que no le pueden contar a alguien, y por eso es que hay una identificación de nosotros los seres humanos con ellos. Además
de la adición que haya de toda la armonía musical y la composición y el desarrollo. Bueno, pues eso va todavía envolviendo más, pero a lo mejor hay quien hace una composición para deteriorar lo que a quien lo está escuchando. Me viene a que era un hombre, se sabe por la historia y el estudio de su vida, que constantemente estaba en depresión. Entonces, muchas de sus composiciones las hizo en el estado de depresión y toda la construcción musical está hecha de manera que todas las notas son agudas y todas las notas denotan, valga la expresión, un estado de tristeza, que si lo escuchas, incluso empieza a estremecerte y dices, ay, o sea, aquí me siento como raro. No tanto lo hizo para que quien la escuchara se deprimiera, sino como una forma de expresar su propio estado de ánimo, pero hizo una conexión muy profunda con gente que la ha escuchado y se ha puesto mal. Eso se ha investigado y se ha comprobado muchas veces. Órale, eso sí, no lo sabía, es muy interesante. Pero sí me gustaría saber entonces si hay cierta diferencia entre escuchar y hacer música a nivel mental. Y sí, porque, bueno, para poder hacer música necesitas un Ujú. estudio de solfeo, de historia musical, de un instrumento específico para poder generar música, ¿no? Puedes escribir letras, claro, pero si no eres músico, probablemente no vas a agregar esta parte que va a complementar. Sin embargo, sí es necesario que se estudie para que puedas tener esta forma de expresión. Ahora, lo que creativamente surja de ti, y yo creo que eso es algo que tenemos nosotros bien sabido, todos los compositores ponen ahí una parte de su personalidad, una parte de sus sentimientos, una parte de sus emociones, partes desgarradoras de sus vidas o partes muy felices que conectan con los demás. ¿Por qué? Porque todos estamos diseñados internamente de la misma manera. Y hace rato que te mencionaba las cuatro emociones básicas, alegría, tristeza, ira y miedo, todos las poseemos y todos vamos desarrollándolas de diferentes maneras. Pero al encontrarse en un punto donde tú viviste una experiencia o sentiste lo mismo, ahí es donde se hace la conjunción. Y entonces por eso es que podemos identificarnos. Y hay gente que tiene como un desarrollo mucho más hábil o mucho más fácil para la música, o como decimos, tiene un oído musical que le hace que conecte rápidamente y construya, y hay quien solamente al escucharlo ya hace la conexión, ¿no? No sé, en tu caso, por ejemplo, si tocas algún instrumento musical o compones, pero a lo mejor nadie entiende tu composición, aparentemente, pero cuando alguien la escucha y quien menos te puedes imaginar, puede conectar contigo y decir, oye, qué buena rola o qué buen ritmo o se escucha fascinante esto y alguien puede decir, pues a mí la verdad es que ni fu ni fa, ¿no? Entonces, eso pues va a depender de cada persona, pero ¿no? Como te digo, estamos constituidos de la misma manera, es por ello que hacemos conexiones con la música o no, y sí, es diferente para quien la escribe como para quien la recibe. Ok, Mario. No, pues sería muy buen consejo para alguien que quiera, pues, estudiar o hacer música, la verdad. Bueno, haciendo punto y aparte, Sí, me gustaría preguntarte si hay ciertos tiempos o ciertas actividades que podríamos, bueno, que serían vital o recomendable escuchar música o que no sea tan perjudicial en otras situaciones, a comparación. pues mira, yo creo que la música está tan metida ya en nuestra vida, o sea, creo que no hay, o quién sabe, ¿verdad? Pero habrá muy poca gente que no tenga contacto con la música. Yo creo que todos tenemos contacto con la música cotidianamente. Y lo interesante sería abrirnos a nuevos géneros
abrirnos también a la respuesta que da el que nosotros escuchemos determinada música. Ya desde hace tiempo se han estado abriendo como espacios donde la propia meditación es dirigida con música para las personas que desean hacerlo, para que quienes buscan bajar niveles de estrés, buscan tener mucho más autocontrol de estas emociones desordenadas. Entonces, lo interesante sería es que tú pudieras aprender a elegir la música que te va a beneficiar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, si tú abres YouTube o cualquier otra plataforma y pones música para descansar o para dormir o para concentrarte, ya te arroja una lista seleccionada de música que te beneficia para esto. Incluso, no sé si tú lo sabes o lo has puesto en práctica, pero ya hay música incluso para los perros o para los animales, ¿no? Para ayudarle a los animales, para estimularlos al descanso o a la actividad. Entonces, por ejemplo, yo tengo como mascota un perro que cuando salgo se estresa mucho, entonces yo sí le pongo esa música y sí, como que va relajándose y como que ya lo vas encontrando más quieto, porque efectivamente la música influye en el cerebro. La función del cerebro de un animal a la nuestra, pues es obviamente totalmente distinta, pero tiene una función la música en ello. Entonces, creo que lo interesante es que no haya un abuso de la música en el sentido de que tanto en volumen como en la constancia de lo que escuchas afecta tu estado de ánimo, ¿no? Pero para ello pues, tiene que ser la persona responsable emocionalmente y que a veces estos términos no los utilizan porque no son tan comunes en la aplicación para nosotros mismos. Pero sí, ahorita hay todo tipo de música para todo tipo de emociones. Y entonces conocerlas, escucharlas y ponerlas en práctica para nosotros es algo de mucho beneficio. Ok, Mario, bastante interesante, bastante útil también para lo que es la gente que escucha música prácticamente a diario. Continuando con la entrevista, me gustaría preguntarte de si podrías compartirnos algún caso que tú hayas tenido con respecto al uso de la música como terapia, si lo has ocupado con algún paciente o con alguna persona como recomendación. Sí, fíjate que no sé si has escuchado que ahora ha estado muy en boga esta nueva concepción de conocerse a sí mismo que se llama mindfulness. Eh, Ujú. eh, esto tiene que ver con el que la propia persona sea consciente de lo que le pasa y que pueda, digamos, tener como mucho más detalle en todo lo que ocurre para ver cómo le influye. Entonces, sí he utilizado esta técnica con personas para que puedan tener o desarrollar ya más su concentración, porque ese es como el eje o el objetivo del mindfulness, que la persona pueda estar más concentrada y pueda aprovechar todo lo que su entorno le va a dar como riqueza y la aproveche mejor. Entonces, la música aquí ha entrado a ocupar un lugar importante y sí lo he utilizado con algunas personas porque incluso no solamente para escuchar lo que dice la letra de una canción, sino para que en una melodía puedas escuchar qué instrumentos, por ejemplo, eh, están ejecutándose, ¿no? Porque a lo mejor tú escuchas algo y no sabes pues, si es una guitarra o es piano o hay ahí un clarinete, una trompeta, yo qué sé. Entonces, esto es no tanto para que la gente aprenda a hacer una apreciación musical, sino para que se dé cuenta que los diferentes sonidos que son emitidos por diferentes instrumentos también le ayudan a relajarse, a concentrarse, a poder descubrir algo diferente y que lo que está viviendo en el momento presente le puede ayudar a tener un mejor enfoque tanto en lo que aprende como en lo que está visualizando. Entonces, ahí, por ejemplo, sí lo he utilizado en algunas terapias donde las personas ya están tan embotadas que ya no disfrutan nada, que todo el tiempo están reactivos y entonces los tienes que ayudar a que generen otra vez concentración en sí mismo y tenemos que utilizar elementos comunes, ¿no? Como por ejemplo estar tirado en el césped con los ojos cerrados y escuchar el cantar de los pájaros o el ruido del viento, porque podemos decir que el viento hace ruido, pues sí, sí tiene un sonido,
que puede ser como a nivel de silbidos o a lo mejor todavía sonidos más sutiles que pueden ser percibidos y que incluso pueden hacer una conjunción musical. Entonces, sí lo he utilizado, sí lo recomiendo, porque como te decía, incluso para las personas que ahora ya no pueden dormir, sí les he enviado algunas ligas con música que van estimulando esas áreas que tienen que estar combinadas con respiración, con posturas y por supuesto con la música. Entonces, la música es quien va llevando ese ritmo incluso respiratorio y hay personas que la verdad es que no saben tranquilizarse de manera inmediata y la música, como está trazada, por decirlo de esta manera, también puede ayudarnos a que tu ritmo de respiración pueda empezar a tener una mayor elevación y un mayor resultado. Y la música lleva siempre esos ritmos. Entonces, en ese sentido, es como lo he utilizado en algunas terapias. Ok, bastante interesante. De hecho, te comento, mi madre también es psicóloga y ocupa también esta misma herramienta. Mm. Entiendo muy bien que es pues, bastante efectiva con el hecho de conectar con el entorno natural. Pero bueno, Mm. Muy continuando bien. entonces, ¿tú personalmente nos podrías recomendar pues algún género en específico para relajarnos? Sería para relajarnos, o sea, disminuir el estrés, la ansiedad. Pues fíjate que, como te decía, en las plataformas hay música que está compuesta específicamente para eso, ¿no? Incluso se han utilizado algunas piezas de Beethoven, por ejemplo, para poder estimular a los bebés o para poder estimular esta parte creativa de las personas o para la concentración. Mozart, por ejemplo, ¿no? Mozart, yo creo que sin querer, porque no se ha descubierto exactamente que él se haya puesto a pensar en, para que se concentren, voy a hacer esta música. Pero la música de Mozart ayuda mucho a la concentración, sobre todo en estas etapas donde estás estudiando la prepa, la universidad, porque de verdad hace una estimulación de manera que te puedas concentrar. Claro, ha sido tan amplio el desarrollo cognitivo de las personas que a mí me sorprende, y no sé si tú has vivido o has visto esta situación, de que hay chicos que están leyendo y están escuchando música, pero no están escuchando este tipo de música clásica que no tiene letra, sino están escuchando rock o están escuchando otro género musical que es mucho más, este, más fuerte, más excitador y pueden estar leyendo. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me cuesta trabajo eso, ¿no? Yo no podría estar escuchando, no sé, por ejemplo, Guns N' Roses y estar leyendo al mismo tiempo algo para la escuela. O sea, no podría. O me concentro en la letra de esta música o me concentro en eso. Y hay quien lo puede hacer. A mí me parecía realmente difícil. Yo decía, no, yo no le daba crédito a esto, porque decía, no, eso no se puede hacer. Pero hay cerebros que han desarrollado hacer como esta separación y que al mismo tiempo están entrando los dos elementos a su cerebro. Entonces, pues, para que cada uno tiene que conocerse, como te decía, pero para que haya un efecto o un resultado, pues va a ser diferente en cada persona. Y creo que la música clásica o la música ambiental o estos sonidos que solamente están compuestos para escucharse sin una letra son los que podrían ayudarte a concentrarte o a obtener un resultado mucho mayor en lo que tú estás buscando como un desarrollo cognitivo o una habilidad, ¿no? Musical. Ok, Mario. La verdad, bastante interesante. Entonces, por lo que entiendo y por lo que dices, hay ciertas personas que tienen esta capacidad de dividir entre el escuchar y el poner otra actividad de concentración en sí mismos. ¿Tú crees que entonces una persona, pues que vaya en la calle, sería seguro que vaya escuchando pues música y bueno, pues esté concentrado en cruzar la calle? ¿Crees que sería seguro? Es un ejemplo, es un ejemplo. No.
Yo creo que no es tan seguro. Sí, yo creo que no es tan seguro. Y fíjate que eso mismo lo he puesto en práctica conmigo. Eh, Cuando yo voy escuchando música y voy a cruzar, bajo el volumen, porque yo sí procuro como mirar a ambos lados, sobre todo porque a lo mejor la calle es hacia un sentido y alguien viene en sentido contrario en una bicicleta, que es muy común, que no hay cultura aquí en nuestro país de conducirnos en transportes o peatonalmente y no respetamos ni las indicaciones, ni las señalizaciones, ni los sentidos. Entonces, yo sí necesito concentrarme para cruzar. Hay gente que lo hace sin tener ese cuidado, pero ha habido accidentes. Yo creo que nadie podría confiarse porque en ese momento tu cerebro sí está concentrado en otra cosa, que es la música y lo que está estimulando en ese momento la música. Entonces, sí puedes tener concentración, sí. Yo no consideraría que sea 100% seguro que puedes estar como en las dos cosas al 100%. ¿Por qué? Porque ha habido muchos accidentes y se ha comprobado que ha habido muchas situaciones en las que la concentración fue lo que faltó a la persona para poder librarse o prevenirse. Incluso, fíjate, la emoción del miedo tiene la función preventiva. Es decir, el miedo te previene de un accidente, de algo malo. Y si tú vas caminando en la calle, abajo de la banqueta, y traes música en los oídos y no escuchas el sonido del motor de un coche, pues tú puedes seguir caminando, pero te puede dar un golpe. Sin embargo, si tú vas caminando y escuchas que se aproxima o escuchas un claxon, reaccionas y el mismo miedo te hace que te subas a la banqueta, te muevas de manera inmediata, pero si en ese momento estás concentrado y centrado solamente en eso, podrías no escucharlo y ahí no sería seguro, porque está ocupada tu mente en otra cosa o concentrada en otra y no en tu entorno en general. Entonces, si te aísla la música, sí, por supuesto, puedes desarrollar la habilidad más que capacidad, porque tú hace rato dijiste que sí, hay gente que tiene esa capacidad, más bien desarrollan la habilidad, porque la capacidad podríamos tenerla todos o somos capaces de escuchar o de poder diferenciar, pero de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo, eso sí requiere, creo que, de una habilidad que no todos alcanzamos a desarrollar. Ok, Mario. Bueno, muchas gracias y bueno, pues muy útil para, pues a la hora de cruzar una calle, la verdad. Pero yo ocupaba, bueno, La esto, verdad, sí. yo ocupaba pues este ejemplo un poco volátil como puede ser un accidente pues de carretera, porque me ha pasado personalmente que estoy escuchando música mientras hago tarea, que hasta donde entiendo pues eso está bien, pero llego a distraerme y se me olvidan otras tareas. Esto me genera ansiedad y estrés. ¿Tú crees que entonces la música Mm. tiene pues esta relación entre lo que son estas emociones pues negativas, la ansiedad y el estrés, vuelvo a decir? Sí, fíjate que, bueno, tú acabas de dar un ejemplo de que tú te has dado cuenta y eres conscientemente consciente de que te ocurren esas situaciones, que a veces la música te distrae y se te olvidó, no hay retención. Justo esos son los elementos a los que yo me refería hace un rato que te decía que es importante concentrarte en una cosa y a lo mejor evitar la otra. Y hay quien suele hacerlo, pero también es verdad que en su rendimiento académico, en la forma de expresar lo aprendido, te das cuenta que la persona tiene lagunas o que no se, como que no cayó el conocimiento como tal porque hubo un distractor. Y la música efectivamente puede ser un distractor en ciertos elementos de aprendizaje. Entonces, tú tienes que ser capaz de identificarlos y diferenciarlos para que no incurras en ello y entonces se haga algo que en lugar de beneficiarte, pues te perjudique, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que la música no te ayuda a concentrarte, creo que sí tendrías que ser capaz de quitarla o de apagarla cuando estás aprendiendo. Pero cuando estás teniendo otra apreciación de otras cosas, la música puede ayudarte a esa estimulación, ¿no? Como la relajación, como el sueño, como
el poder sentir, ¿no? Todo ambientalmente lo que está ocurriendo en tu entorno y entonces eso te puede ayudar a sentirte seguro en ese entorno, a disminuir tus niveles de ansiedad y a mejorar tu funcionamiento en cualquier otra actividad, que puede ser como previo, pero en cuestión del aprendizaje o de realizar una tarea, podría no ser de beneficio y de la misma manera para todas las personas, ¿vale? Ok, Mario. Bueno, yo mencionaba este ejemplo y remarcaba lo del estrés y la ansiedad, porque me gustaría saber cómo funge, pues ahora sí que sí, la influencia musical dentro de la gestión de la ansiedad, cómo la regula o cómo la genera. Mm, Mira, cuando una persona, por ejemplo, está estresada, puede tener poca tolerancia a volúmenes o decibeles muy altos o a cierto tipo de música. Entonces, si tú estás en un estado de alteración constante por la ansiedad, hay música que te puede poner en shock porque precisamente ya no hay como un soporte de esto, o sea, ya no te ayuda ni te motiva ni nada, sino al contrario, te pone peor. Entonces, la persona cuando está en situaciones de ansiedad, si va a recurrir a la música, tendría que ser música que le ayudara a relajarse, ¿no? Música que simplemente pudiera ayudarle a que se concentre en una cosa y no esté sobrepensando, porque el sobrepensar es una actividad cotidiana de una persona con ansiedad. O sea, estás todo el tiempo teniendo mil cosas en la cabeza y no te ayuda ni el ruido ni todo lo que te esté generando movimientos externos, porque lo que hace es ponerte peor. Entonces, podría ser o que no escuche música o nada que lo irrite a alguien que tiene ansiedad, o buscar algo que le pueda beneficiar, pero que tú lo identifiques como de beneficio. Igual para una persona que está triste, fíjate que en este caso, en el caso de la depresión, podría ser que la persona no, no le resulte fastidiosa la música porque tal vez no tiene ganas de nada, ni siquiera de escuchar ni de tener apreciación musical. Puede influirle, sí, pero puede darte lo mismo escucharla o no. Entonces podría estar llevándose a cabo la ejecución musical de algo y tú como si nada, tú sigues en la tristeza. ¿Te va a influir? Sí, podría reforzar ese momento de tristeza, pero no sucede lo mismo que con la ansiedad. O sea, podrías quitarla o no quitarla y te da lo mismo. En la ansiedad, no, en la ansiedad sí es necesario quitarlo para que pueda entonces otra vez todos los niveles bajar en ti y poder manejarte de una manera distinta. Entonces, sí tiene que ver y sí influye el que haya música o no en cualquiera de estos dos estados de la persona. Mario, muchas gracias. Bastante útil, la verdad, esta información con respecto, pues, a las personas que sufren o padecen de ansiedad muy alta. Y bueno, pues ya estamos casi que por concluir la entrevista. Entonces me gustaría decirte, o más bien preguntarte si podrías darnos un pequeño resumen sobre todo lo que llevamos hablando dentro de la entrevista, desde lo que tú estudias hasta lo que hemos visto con la ansiedad, con el estrés o con lo que se recomienda al oír la música. Sí, pues a grandes rasgos y como para englobar todo lo que hemos estado hablando, la música tiene la capacidad de despertar cerebralmente estructuras que nos ayudan a tener un estado de ánimo, a aprender, a desarrollar creatividad, a mejorar la empatía, a convertir incluso expresiones que nosotros no podemos hacer de manera directa con lo que la música te va llevando, ¿no? Tú, al cantar o al escuchar música puedes liberar quizás situaciones traumáticas o sentimientos no expresados. Entonces, tiene una gran utilidad porque te genera nuevas experiencias, porque te lleva a nuevas sensaciones,
porque regula hormonalmente también a la persona y entonces puede hacer que la persona pueda mantenerse en un estado favorable. Y como lo mencioné en varias ocasiones, creo que uno de los objetivos de la música psicológicamente hablando en la persona tendría que ayudarle a su bienestar más que al malestar. Entonces, hay quien dice que no puede vivir sin música. Yo soy una de esas personas. Yo creo que si no tuviese la oportunidad de escuchar música, como ya hay un registro en mi mente, yo estaría cantando o estaría buscando todo el tiempo tener como este auxiliar, porque creo que podríamos considerarlo así, un auxiliar para el bienestar en la vida de cualquier persona. Y un auxiliar no solamente así como extras, sino como básico en cada uno de nosotros, independientemente de tu personalidad, de tu temperamento o de el desarrollo del carácter que hayas generado. Entonces, a grandes rasgos, creo que la música como terapia es algo fundamental porque puede ayudarte a establecer cualquier tipo de necesidad que tienes como persona. Y pues bueno, así es como yo veo la influencia de la música en la salud de las personas, tanto mental como emocionalmente. Ok, Mario, muchas gracias, pero antes de concluir, pues esto es ajeno a la entrevista, me gustaría hacerte esta pregunta un tanto personal. ¿Cuáles son tus géneros de música favoritos? Tengo la curiosidad. Uy, pues fíjate que yo sí soy más abierto, ¿eh? O sea, dependiendo de la actividad, es lo que estaba escuchando. Justo antes de conectarme contigo a la entrevista, estaba escuchando música de Beethoven, porque me ayuda como más a concentrarme. Pero si estoy haciendo limpieza, puedo estar escuchando música de banda o salsa o cumbia. Pero si estoy en una bohemia, puedo estar escuchando música de Guadalupe Pineda o puedo estar cantando algo de José José. Realmente sí soy más abierto a esto. No me gusta mucho la música estridente como el metal, por ejemplo. Sin embargo, por ahí una que otra rola que prende y que, bueno, te hace estar como sobresaltado. Pero incluso el reggaetón, hay música, hay reggaetón que más que concentrarme en la letra, me gusta el beat de esa música y me gusta bailar, entonces conecta siempre con el cuerpo. Entonces empieza a generarte movimientos que también me parece que son sanos, ¿no? Fuera de lo que puedan decir estas letras, que para alguien puede ser asqueroso o repugnante o no sé, visto de una manera fea. La verdad es que no tengo un género así que sea amante de ese porque creo que me gusta toda la música en general. Ok, Mario, no, bastante interesante. La verdad es que complace conocer a alguien que de verdad no tiene prejuicios con respecto, pues, a la música, porque a día de hoy, pues, tenemos mucha gente que dice que el reggaetón es malo, que el rock es bueno, o viceversa, por las modas que se siguen o porque se seguían antes. La verdad es que yo no le Mm, veo, personalmente yo no le veo, pues, sentido, porque música es música. claro. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues que cada quien disfrute la música como pueda o como quiera hacerlo. Siempre va a haber cosas que no te gusten y bueno, simplemente esas las dejas a un lado más que criticarlas, pues simplemente no las escuchas o no las sugieres, pero si te son de beneficio porque te ayudan, pues entonces, porque mira, por ejemplo, ahorita que decías del reggaetón, es que estar escuchando ese beat y movimiento como que te energiza, ¿no? A mí me hace como ese efecto energizante, ¿no? Pero alguien va a decir, ay, ¿cómo estás escuchando esto? ¿No? Pues a mí me gusta escucharlo porque me hace sentir de esta manera, pero no estoy casado con eso y solamente escucho Bad Bunny todo el tiempo porque no lo soportaría, ¿no? Pero pues así es como lo he manejado. Ok, perfecto, Mario. Ok, ya vamos a concluir de una vez. Muchas gracias por haberte tomado este tiempo conmigo para concederme esta Vale, entrevista. De verdad, muchas gracias. También doy gracias a mi equipo de trabajo, mucho quien gusto. organizó pues parte de esta entrevista. Y bueno, pues ya para concluir, me gustaría dar paso a otra entrevista que de hecho vamos a hacer, la cual ahora, en vez de hacerla con alguien que estudia psicología, que es de agradecer, ahora lo vamos a hacer con un músico. Eso es otra perspectiva con lo que anteriormente pues comentabas, que Mm, es lo que es muy diferente a lo que alguien escucha, a lo que alguien hace. claro.
Ok, ok, bueno, vea, muchas gracias, Mario, de verdad. Claro, así es. Que pases un Con buen mucho día. gusto, con mucho gusto. Estoy para servirles. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy encantado de estar aquí con el compositor Luis de la Academia Yamaha, un músico, compositor y docente de esta famosa academia. Hoy en esta entrevista vamos a hablar sobre los temas psicológicos de la música y sobre las experiencias personales del profesor. Antes de empezar, profesor, quiero saber, esta información solamente va a ser para uso de estudio en mi institución. Quiero saber si usted está de acuerdo con eso. ¿Ok? ¿Sí, de acuerdo? Comenzando con la entrevista, ¿puede contarnos un poco sobre su trayectoria musical y cómo te interesaste en el mundo de la música? Ok, bueno, antes que nada, buenas tardes. Ángel, me preguntaba Vani, buenas tardes. Pequeña pausa. ¿Es maestro o maestro? Si no quiero regalar maestro. Ok, ¿podemos comenzar de nuevo, please? Le pausé. Ok. 1, 2, 3. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, profesora. Pues rápidamente yo puedo compartir que yo comencé la música a los 13 años, aproximadamente, en la secundaria, cuando ya sabes, la materia de artística. Ahí comencé esta reacción hacia la música, que yo nunca me lo esperaba, ¿no? Nunca me lo imaginé. Solamente llegó cuando recibí mis primeras clases de música. A partir de ahí yo me seguí interesando, ¿no? Y es chistoso porque yo seguí una carrera paralela. Yo estudié una ingeniería, pero a la par yo seguí trabajando en la música, ¿no? Estuve estudiando mucho tiempo por mi cuenta, en una época en la que no había internet, es tan divertido. E ingresé a esta misma academia de música en la que me encuentro laborando el día de hoy, Academia Yamaha, y en esa misma institución estuve un tiempo. Y pues realmente todo mi camino fue en gran parte autodidacta, ¿no? A pesar de eso, pues en la actualidad he podido ya publicar libros de composición, ¿no? En su momento, tener interés de pianista concertista, ¿no? De quizás tocar como bellas artes o cosas así, pero empezó a llamar la atención la composición, la creación. Me di cuenta en este lapso en el que yo estaba aprendiendo, que al menos para mí tenía un valor creativo más el poder hacer algo de la nada, ¿no? Que solamente reproducir algo, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, ¿no? También toco covers, ¿no? Pero sí como que le encontré que más me llenaba más esa parte, ¿no? De crear algo, de que estoy en mi instrumento y puedo, bueno, de la nada empezar a crear algo, ¿no? Entonces eso siempre me empezó a llenar más, entonces ya decidí irme por ese camino. Y sí, en la actualidad tengo yo publicados 2 libros, pero en mi archivo, ¿no? En mi carpeta, tengo material como para publicar otros 4, unos 6 libros más o menos, composiciones que he hecho a lo largo ya de 20 años. Yo empecé, bien chistoso, 3 años después de que comencé a estudiar la música, empecé a componer, ¿no? Igual, de forma autodidacta, no había nadie que me dijera que estaba mal o estaba bien. Eso puede haber sido bueno o malo, al final del día la creatividad pues no es como que se pueda... No tiene límite. Exactamente, no es como que eso está mal, está bien, solamente yo seguí mi camino, ¿no? Y también afortunadamente he podido alcanzar diferentes lugares, ¿no? Diferentes países, incluso a través de YouTube. Tengo un canal de YouTube donde pues comparto lo poco mucho que sepa, ¿no? He podido llegar a tocar países de Latinoamérica, ¿no? Como tú puedes decir, Argentina me escriben muchísimo de allá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, por ahí también he estado ayudando, de los lados del Chaco, ¿no? Por ahí tengo una amistad en Valencia, en España, si me recuerdo, por ahí me dijo que en Italia he tenido también la oportunidad de llegar hasta esa parte, ¿no? Del mundo, y todo gracias al internet ahora, ¿no? En YouTube. Entonces, muy rápidamente, ha sido como mi trayectoria mayormente autodidacta. He tenido maestros de forma privada, ¿no? Maestros particulares sería más bien el término, y pues así ha sido más o menos mi trayectoria en esta parte. Muy interesante, la verdad es que pues para ser alguien que viene de una época que no tiene internet, o sea, la verdad es que hasta donde ha llegado, que pues, ha recorrido todo el mundo, la verdad es que es muy interesante y de admirar, la verdad, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Siento que la entrevista tiene un poco de conocimiento acerca de la musicoterapia. ¿Le han contado sobre este método para la psicología en el humano?
Un poco he investigado, ¿no? Dentro de todo este artículo que me gusta mucho leer e investigar de mi campo, ¿no? He llegado a un punto, o me topé en un punto precisamente que hablaba de esto, ¿no? De hecho, algunos estudios o doctores, ¿no? Que ocupaban la música para acelerar el aprendizaje. Lo que recuerdo que comenzaban es que este tipo de música tenía que ser música instrumental, música tranquila, que era lo que estimulaba las ondas cerebrales para poder, para que precisamente el aprendizaje fuera más efectivo. Recuerdo, honestamente no recuerdo muy bien los nombres de tanto del estudio como del doctor que lo hizo, pero recuerdo que él lo hacían con idiomas, con el inglés, si mal no recuerdo, ¿no? Estaban los dos grupos, ¿no? Ya sabes, de estudio, uno con música clásica, ¿no? Barroca específicamente, si mal no recuerdo, y otros que no, ¿no? Entonces, pues sí, el grupo que estuvo con esta música de fondo pudo ir asimilando más los conceptos, ¿no? Las palabras. De ahí viene pues el término ¿no? de que dicen que la música de Mozart, bueno, la idea, ¿no? De que la música de Mozart, ¿no? Es como que muy efectiva, ¿no? Para eso, ¿no? El efecto Mozart, incluso, pero hay un término así. Sí, más que nada por la composición, ¿no? De las piezas de Mozart. Ah, exactamente. Pero al final del día, por lo que yo recuerdo de este estudio, es que la única condición es que sea una música instrumental, para que el texto no distraiga precisamente al cerebro, al cerebro realmente, ¿no? Es lo que yo medio recuerdo de esta parte, ¿no? Al menos para estimular el estudio en general, ¿no? Sí. Interesante. Bueno, y usted como músico, usted como músico ha tenido como que ataques de ansiedad muy elevados o estrés demasiado complicado para no manejarlo, o cree que la música le ha ayudado a sobrellevar todo este estrés y ansiedad que a lo mejor yo puedo haber sentido en determinado momento? Es una pregunta muy curiosa. Muchas veces nos dicen, ¿no? De que, bueno, para relajarte escucha música o aprende un instrumento musical, para desestresarte, un hobby, cosas como esas. Lo curioso es que a veces dentro del propio estudio uno se estresa más. No, eso es chistoso, ¿no? De que, es que no me sale esta pieza, no me sale este pasaje, de estar ahí repasando una y otra, puede ser hasta un poco estresante, ¿no? Pero creo que eso es solamente una consecuencia de cualquier actividad, ¿no? Realmente cualquier actividad de lo que se está aprendiendo o desarrollando la habilidad, pues sí hay un cierto grado de estrés, ¿no? Ahora, de forma personal, yo te puedo decir que la música me ha alivianado de muchísimas formas, ¿no? Como arte, es una expresión de la emoción humana, ¿no? Entonces, en muchas etapas de mi vida en las que me he sentido triste, ¿no? Tal vez abrumado, o ese tipo de circunstancias que no son muy agradables, ¿no? Siempre he encontrado este cobijo, ¿no? En el piano, que es mi instrumento, en la música para piano. Y precisamente de ahí me han salido ideas para hacer obras mías, ¿no? De alguna manera, a través de la música, a través de la composición, como te decía, que me atrajo demasiado, pues lograba transmutar, ¿no? Estas emociones negativas, negativas, en obras, ¿no? Y de hecho hasta yo ya estoy en un punto en el que cuando siento que algo emocionalmente me va a absorber, me va a atacar, digo, perfecto, si viene una obra nueva. Porque sí, o sea, yo ya le encontré el juego, ¿no? Volteo la tortilla, no le vuelta la moneda, digo, perfecto, siento que aquí algo va a pasar, eso significa una obra nueva, ¿no? Una motivación, Una ¿no? Para motivación. sacar una obra nueva. Exactamente, ya no permito que esas emociones me absorban, sino que ahora trato de ocuparlas a mi favor, ¿no? Y la verdad es que me ha funcionado, al menos a mí muy bien, ¿no? Tengo ahí mi material, es exactamente. Y bueno, hablando de esto, bueno, usted es compositor y todo, ¿ha creado alguna melodía o alguna obra en la que, como usted dice, que escriben de varias partes del mundo y así, en las que le hayan, o sea, como en las que note que esta obra le ha ayudado a la gente a relajarse, o siente que alguna obra fue hecha para ayudar a la gente a relajarse, para sobrellevar este tipo de problemas? No sabría decirte si alguien ha ayudado, no me ha llegado toda esta retroalimentación. Yo te puedo decir que del alcance como del canal he llegado a varios lugares, ¿no? Pero mi música se ha quedado todavía un poco limitada. Al final del día soy un compositor aún desconocido.
¿no? Entonces no sabría decirte en ese aspecto, no he recibido aún una retroalimentación de ese tipo. Ahora, si mi música la he pensado para ayudar a alguien más, yo diría que no. O sea, más que nada, eso, aunque va a sonar un poco raro, sería como limitar el objetivo. ¿Me explico? Que es un objetivo noble, al final del día, no ayudar a alguien más es un objetivo noble, claro que sí, pero creo que sería encasillar, ¿no?, el arte a un aspecto, ¿no? Yo lo que hago con mi obra es simplemente sacar lo que tengo dentro, sea bueno, sea malo, puede ayudar a alguien, puede deprimirlo, no lo sé, ¿no? Eso ya es muy subjetivo de cada quien, así como a ti tal vez pueda, pues, ponerte nostálgico, a otra persona tal vez sí la une en depresión, o tal vez no, o sea, tal vez, pues, está bien. Yo lo único que puedo decirte es que yo la música que hago, o sea, literalmente la hago con todo mi corazón, ¿no?, con toda mi pasión que tengo en la música. Trato de esforzarme de poder, no de que sea perfecta, sino de que pueda transmitir todo lo que yo siento. ¿Me explico? Yo no busco la perfección musical, no, pues aplico todos los temas de teoría musical o es perfecta estructuralmente, no me interesa honestamente. Solamente busco que sea lo más cercana a lo que yo estoy sintiendo. ¿Me explico? Ya si de ahí tú escucharas o alguien me escuchara y no sé, le ayudara de alguna manera, pues supongo que eso ya sería un plus, ¿no? Una consecuencia, pues que me gustaría realmente, ¿no? Sí, ¿no? Como usted como músico, pues le gustaría, ¿no?, que tuviera ese impacto, ¿no?, su música en los jóvenes. Claro. Y hablando de esto, usted que es profesor, ¿ha notado, por ejemplo, con sus alumnos, que al momento de ustedes estar dando clase o así, como usted dice, ¿no?, desde su experiencia, que se estresan o se relajan un poco más al momento de estar tocando un instrumento o de escuchar música? Usted, en base a lo que ha visto con sus alumnos, ¿qué me podría decir? Bueno, he visto pasar algunas generaciones ya en mi experiencia. Llevo como maestro, llevo ya cerca de 11 años, ¿no?, dando clase. He visto pasar ya varias generaciones y en todos los casos siempre resistir esto, ¿no?, como la ansiedad, el nerviosismo, este tipo de cosas. Yo lo que trato de hacer, ¿no?, es, cuando creo que los entiendo, yo los veo, entonces siempre trato de hablar con ellos. O sea, a pesar de que considero que sí soy un maestro que exige, creo que es un poco equitativo por lo que ofrezco, ¿no? O sea, puedes platicar con él de mis alumnos y me llevo bien con ellos, ¿no? Aunque en algún punto me dijeron que debe de existir un límite entre el profesor-alumno, ¿no? Lo entiendo, pero para mí creo que eso nos separa un poco, ¿no? O sea, yo te puedo decir que muchos de mis alumnos son mis amigos, ¿okay? Y dentro de ese contexto yo los ayudo lo más que pueda. Si están tensos, platico con ellos. Muchos de ellos me han compartido cosas personales, ¿no? Y desde mi experiencia, de lo que yo pueda hacer, pues trato de ayudar, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Un profesor tiene que tener desde mi punto de vista, claro, ¿no? Sí, desde mi punto de vista tiene que tener esa parte, ¿no? Somos psicólogos, somos amigos, somos profesores, ¿no? Somos muchas cosas, ¿no? No solamente somos el profesor, somos muchas cosas, ¿no? Entonces, en mi experiencia es lo que yo hago, ¿no? O lo que veo. Cada vez que llega alguien conmigo, pues trato de platicar con él, porque te gusta la música, ya se indagar, ¿no?, un poquito más. No solamente es un alumno más, es una persona con una ilusión. Es lo que llega. Entonces me gusta mucho conocer esa parte del por qué lo haces, qué te motiva, ¿no? Sobre la marcha, pues sí, tratar de generar cierto lazo de confianza, ¿no? Que claro, cuando tenemos que trabajar, y eso también lo tiene claro, ¿no? O sea, y mis alumnos saben cuándo tenemos que trabajar y cuándo podemos relajarnos un poquito. Entonces, dentro de ese contexto de dinámica que creo yo que esto que generé con ellos, pues puedo ayudarlos en esta parte, ¿no? De ayudar a que su estrés no sea tan alto, ¿no? Ayudarlos a entender que no pasa nada si no sale la primera, que no tiene que ser perfecto todo, ¿no? Y que al final del día esto es algo que lo hacen para sí mismos, ¿no? Disfrutarlo, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Desde mi punto de vista, como profesores, tener cierta cercanía, que efectivamente con un límite, ¿no? Sí. Nunca falta que se, ¿cómo le das la mano y te agarra el pie? Una vez me pasó, pero sí, hay que ser, cuando es así, hay que ser tolerantes, eso sí, hay que ser tolerantes. Sí,
no toda esta vida puede ser buena onda siempre. Exactamente. Lo mismo he dicho, no hay momento para todo, ¿no? Como te comentaba, ¿no? En ese momento, pues vamos a jugar, vamos a platicar. Hay veces en las que, pues sí, nada más venimos a platicar, ¿no? Viene y comparten cosas. Mira, así nos pasamos padrísimo, ¿no? Y algo que me gusta, tal vez ese día no avanzamos como música, tal vez. Va. Y alguien puede decir, oye, pues qué onda, ¿no? Para eso es porque parece mal. Pero ese día, los alumnos se fueron contentos, se fueron felices, se fueron pues con ganas de regresar, ¿no? Saben que están en un lugar seguro, ¿no? Entonces, creo yo que eso tiene cierto valor, ¿no? No todo tiene que ser tan estricto desde mi punto de vista, claro, ¿no? Y bueno, más o menos. No sé si respondí tu pregunta, la que lo pienso, pero Más o menos. Bueno, ya para terminar, ¿algún consejo que le quiera dar a los jóvenes, por ejemplo, a sus alumnos, sobre cómo sobrellevar, o que tengan un tipo de problemas de estrés o ansiedad, sobre cómo sobrellevar ese tipo de problemas con la música? ay, un consejo sobre cómo sobrellevar. El no olvidar el por qué lo hacen. Creo yo que el estresarnos, y no solamente la música en la vida, ¿no? El estresarnos, el molestarnos, o sea, literalmente no vivir todo, ¿no? Como Chihuahua, no todo estresado, viene mucho de que perdemos nuestra estrella polar, ¿no? Perdemos el por qué lo estamos haciendo. Considero yo que si sabemos el por qué hacemos las cosas, cualquier obstáculo que venga, que nos presente, ¿no? Que nos ponga en una situación de estrés, de miedo, de lo que sea, en cualquier aspecto de la vida, si tenemos clara nuestra estrella polar, pues sabemos que vamos a llegar sí o sí. ¿Me explico? Porque es lo que nos está motivando. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero tiene que estar presente, ¿no? Y cuando lo perdemos de vista, empezamos a correr en círculos, ¿no? Y cualquier cosa que choque con lo que choquemos, pues nos va a afectar, porque ni siquiera vamos a saber si lo podemos sobrepasar el obstáculo, o perdemos de vista el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y renunciamos. Entonces, creo yo que no solamente en la música, sino en la vida, lo más importante es siempre recordar nuestra estrella polar, ¿no? El por qué lo estamos haciendo, es lo que nos va a guiar en la vida, realmente. En la música, específicamente, bueno, el por qué decidiste iniciar un instrumento, ¿no? Tal vez es por gusto personal, tal vez es porque le prometiste tocar una pieza a tu mamá o algo especial, no sé, son esos puntos fuertes, ¿no? Y de hecho, esa es una de las preguntas que cada vez que llegan siempre se les pregunta, oye, bueno, ¿por qué te llama la atención? ¿Qué quieres lograr? ¿Para qué quieres esto? ¿No me explico? De nada me sirve a alguien que solamente vino a jugar, ¿no? Porque sé que no va a llegar muy bien. El primer obstáculo va a querer renunciar, porque ni siquiera sabe por qué no hace. Entonces, yo siempre trato de integrar esa parte contigo, encontrar esta estrella polar y a partir de ahí tratar de ayudarnos. Entonces, el consejo es: nunca pierdan su estrella polar. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Ya no me quito más tiempo. Y de verdad me agradezco mucho de que me haya dado su tiempo para darle esta entrevista. Y le vuelvo a comentar, toda la información que me ha dado va a ser privada, solamente va a ser para estudiar en mi instituto. Muchísimas gracias, profesor, y espero volver a verlo otro día. Un placer, Ángel. Cuídate mucho.